أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, uno, único, sin iguales, sin asociados. Atestiguamos que no hay más Dios que Allah, atestiguamos que Muhammad es su siervo y mensajero. Hoy hablamos sobre el tema de la adoración a las tumbas, y este tema es un tema de gran envergadura para nosotros, porque es un tema que, subhanallah, podemos decir es una tentación. Es una tentación que ha poseído a muchas personas. Incluso existen, lamentablemente, tristemente, musulmanes que llegaron a llevarse o a dejarse engañar por esta tentación, la adoración a las tumbas. Y por eso, bueno, esto ya lo vamos a abordar detalladamente, inshallah, pero que sepan ustedes que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, antes de su muerte, el profeta Muhammad antes de su muerte tuvo encuentros con los musulmanes, eran como los últimos encuentros, y por eso el profeta Muhammad subrayó, hizo hincapié en esos encuentros las cuestiones más importantes. Y de esas cuestiones que han sido abordadas por el profeta Muhammad en sus últimos encuentros antes de morir, fue la adoración a las tumbas. Fue la adoración a las tumbas. Esto ya, inshallah, citaremos algunos de los hadith, de los dichos de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Creo que esto va a ser en la segunda clase, en la siguiente, no en esta clase. Quería agradecer a la hermana Ana que me echó una mano para realizar el diseño de esta clase. Que Allah le bendiga. La adoración a las tumbas, nosotros podemos notar que en las culturas como la cultura china, la cultura hindú, o la cultura budista, o mejor digamos, las religiones chinas, hindúes y budistas, estaba arraigada esta costumbre de la adoración a las tumbas y de tener o mantener una conexión con los muertos, y siempre creían que los muertos después de su muerte como y cobraban una fuerza especial, y por lo cual podían llegar a tener cierto poder o cierta capacidad de responder a las necesidades, de las personas, sacarles de algún apuro, de alguna calamidad, ayudarle a avanzar en algo, a lograr cierto objetivo. En la cultura china, en las culturas o las religiones chinas, hindú y budistas, estaba arraigada esa costumbre. Y la religión, tenga en cuenta que la religión de los chinos, o la religión de muchos chinos, que representa más o menos 1/3 de la humanidad, ellos tienen como costumbre rendir adoración a sus ancestros. Tienen como costumbre rendir adoración a sus ancestros. Y bueno, esto es algo que está explicado detalladamente en el diccionario de religiones. En el diccionario de religiones. Menciono esta cita para que ustedes sepan cuál es mi fuente, mi referencia. Entonces, una y una. O sea, si se llena como entonces ellos tenían como costumbre rendir culto, rendir adoración a sus ancestros. Y por eso las tumbas de hombres venerados, o entre los hindúes, entre los budistas, y etcétera, y hoy en día entre los cristianos también, se transformó en altares donde se realizan actos de adoración, como oraciones, como sacrificios, como peregrinaciones, incluso en gran escala. Esto se infiltró en el cristianismo con el paso del tiempo. Tengamos en cuenta una cosa, que el cristianismo como religión es una religión que tiene las puertas abiertas a cualquier influencia exterior. Acepta acepta pasar por cambios profundos y esenciales sin temor o sin preocuparse por perder su esencia.
Esto es algo que se refleja tanto en práctica como en teoría. Bueno, voy a explicarme mejor, inshallah. Por ejemplo, existen muchas prácticas que anteriormente para el cristianismo eran prohibidas y hoy en día son permitidas entre la mayoría de los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una religión que siempre intenta ganar el gusto y el agrado de las personas, de la muchedumbre, del pueblo, del público. Lamentablemente es así, esto es así. Y por eso ellos, es una religión que está dispuesta a adaptarse a la realidad y cambiar de tono, cambiar de color, y sin preocuparse por perder su esencia. Y así con el paso del tiempo se infiltraron en el cristianismo cosas que no eran parte del cristianismo, incluso cosas que fueron objeto de oposición y rechazo por parte de un grupo de cristianos al principio. Y vamos, por ejemplo, incluso una doctrina como la Trinidad. Y hablaremos, inshallah, también sobre esto, cómo llegó a infiltrarse en el cristianismo. Entonces, el cristianismo es una religión que siempre está dispuesta a adaptarse a la realidad, no a cambiar la realidad o no a hacer que la gente mejore, al contrario, se adapta a la realidad de la gente. Bueno, la gente come cerdo, entonces vale, vamos a permitir el cerdo. Hoy en día la mayoría de los cristianos comen cerdo. La vestimenta. Si ustedes preguntan a sus abuelos o a sus madres, se dan cuenta de que antes las mujeres en las sociedades cristianas se vestían de forma respetuosa, de forma decente, se cubrían incluso, por ejemplo, en España, yo viví mucho tiempo en España hace no mucho tiempo, hasta los 70, hasta los 80, las mujeres en España se cubrían la cabeza en algunas zonas de España, especialmente en las zonas fronterizas con Marruecos. Pero con el paso del tiempo, lamentablemente, van alejándose o van cambiando, transformando tanto su práctica como su teoría. En cambio, el Islam no. Bueno, existen musulmanes que sí se desvían, esto es algo obvio, porque al fin y al cabo somos humanos, pero la esencia del Islam es intocable, gracias a Allah. Y esta es una de las características del Islam como la religión verdadera de Dios. La esencia del Islam es intocable. En cambio, nosotros vemos esto que en el cristianismo es todo lo contrario. En el cristianismo, y lo mismo en el judaísmo también. En el cristianismo en las otras religiones es algo totalmente diferente. Entonces, la adoración a las tumbas es una costumbre que se infiltró en el cristianismo, es algo que todo musulmán debe mantenerse alejado de esa práctica que representa una faceta de la idolatría. Y antes de explicar cómo se infiltró la idolatría, bueno, la adoración a las tumbas es como una faceta de la idolatría. Tengamos en cuenta algo importante, que los que realizan este tipo de actos de adoración a las tumbas o en las tumbas tienen la falsa creencia que los muertos buenos, los muertos virtuosos, están cerca de Allah y que todos los actos de adoración que ellos realizan en sus inmediaciones o los lugares cercanos a esos muertos virtuosos serán aceptados por Allah más que se lo hubiesen hecho en otro lugar. Sostienen que porque esos individuos muertos fueron bendecidos, que todo lo que está cerca, todo lo que esté cerca de ellos también corre la misma suerte. Y realmente nosotros podemos imaginar la vida de los profetas. Los profetas mismos, que son las personas más virtuosas, son las personas más cercanas a Allah subhanahu wa ta'ala, son las personas más amadas para Allah subhanahu wa ta'ala. Son todos ellos un ejemplo a seguir. Y a pesar de eso, ninguno de los profetas enseñó a su pueblo que adorara o que realizara actos de adoración cerca de su tumba, así para garantizar la aceptación de sus obras. Ninguno de los profetas enseñó tal cosa. Ni el último día es el profeta Muhammad, ni el profeta Jesús, ni el profeta Moisés, ni ningún otro profeta. Y la gente no hace esto con las tumbas de los profetas, sino con las tumbas de personas que ellos consideran, entre comillas, virtuosos o personas
santas o personas piadosas, entre comillas. Y esta es una creencia frágil, una creencia que realmente no cuenta con ningún soporte, ningún fundamento lógico, además de ningún fundamento de las escrituras. Y nosotros incluso, ahora para el tema de cómo se infiltró la idolatría en el cristianismo. Antes yo mencioné un libro, aquí también tengo citas del mismo, que dice, o con el mismo título, Cómo se infiltró la idolatría en el cristianismo. Es un libro interesante y tiene referencias también importantes. Aquí citamos la cita de uno de los historiadores. Yo creo que este historiador, que se llama Gibbon, vivió hace 200 siglos, si no me equivoco. Sí, que se llama Edward Gibbon. Aquí menciona cómo empezó todo y cómo llegó a infiltrarse en el cristianismo la adoración de ídolos, la adoración de tumbas, etc. Y dice o subraya que todo inició con lo llamado el arte religioso. El arte religioso. Que al principio el arte religioso fue aprobado solamente por puro arte, nada más, puro arte, digamos, pura diversión, puro entretenimiento. Fue aprobado en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y ahí, a partir de ahí, la adoración de ídolos, de tumbas, invadió los servicios cristianos desde esa época hasta nuestros días. Y esto es algo también que me hace recordar o nos hace reflexionar acerca de la preocupación en el Islam, o la preocupación del Islam por los detalles más pequeños, porque todo empieza desde detalles pequeños, o como se dice, que una chispa simplemente es el origen de un incendio grande. Y por eso el Islam cierra la puerta ante cualquier intento, aunque sea materializado, plasmado en un detalle pequeño, simplemente como arte, llamado algo artístico o algo que para divertirse o para entretenerse. El Islam le dice no, al principio usted lo toma como diversión y luego lo tomaría usted como adoración. Y esto es lo que pasó con la adoración de los ídolos. Los primeros que llegaron a adorar a los ídolos fue una trampa de Shaitán. Es una historia larga, bueno, que a los que las personas que llegaron a adorar ídolos en tiempo del profeta Noé, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, el pueblo al que fue enviado el profeta Noé, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. ¿Qué pasó? Ese pueblo, entre Adán, entre Noé, como hubo personas virtuosas, hubo personas piadosas, eran musulmanes sometidos a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, y murieron. El Shaitán susurró a la gente, bueno, ustedes para recordar las buenas obras de esa gente, de esas personas, y para tener presente lo bueno y lo virtuoso que ellos hacían, entonces ustedes pongan estatuas, pongan figuras para no olvidar las obras de bien que ellos realizaban y para tomarnos como ejemplo. La primera generación conocía el propósito por el cual fueron edificadas las estatuas de esas personas virtuosas y piadosas. Pero cuando vino la siguiente generación, que ya poco a poco había empezado a olvidar el propósito real por el cual llegaron a edificar esos ídolos o esas figuras, esas estatuas, Satanás les susurró, vuestros abuelos adoraban a esos ídolos, así que ustedes también deben adorarlos. Y así empezó la idolatría y fue enviado el profeta Noé, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Fíjense cómo empieza todo y cómo Satán aprovecha las cosas desde cosas muy pequeñas o insignificantes para nosotros. Esto es lo mismo que ha pasado, esto es lo mismo que ha pasado con el cristianismo.
Todo empezó desde algo llamado el arte religioso. Vamos a hacer una decoración. Incluso se cuenta entre los historiadores, dicen que los ricos, los cristianos ricos, competían entre ellos por gastar más, competían entre ellos por quien gastara más en la decoración de iglesias, en la decoración de lugares de culto, y gastaron muchísimo dinero en las pinturas, etc. Entonces, aquí tenemos una cita del libro del señor que se llama Historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano. Dice, al comienzo este experimento fue llevado a cabo con cautela y escrúpulo. Las pinturas venerables fueron permitidas discretamente para instruir al ignorante, para despertar al insensible, para satisfacer los prejuicios de los prosélitos paganos. Fíjense aquí, satisfacer los prejuicios de los prosélitos paganos. Y aquí, ahí al final tenemos una cita importantísima acerca de este sentido. Y por una lenta pero inevitable progresión, los honores de los originales fueron transferidos a las copias. Los cristianos devotos rezaron frente a la imagen de un santo y los ritos paganos de genuflexión, luminarias, incienso, tomaron furtivamente la Iglesia católica. Y así avanzó todo poco a poco y de forma paulatina hasta que la Iglesia o el cristianismo se impregnó de la doctrina idólatra. Se impregnó totalmente, completamente de las prácticas idólatras. La siguiente cita, que también es importantísima, otro historiador que se llama Joseph Priestley escribió un resumen, además de explicar la historia, explica también la razón detrás de la corrupción de la ortodoxia cristiana, de la primera generación cristiana o del cristianismo en general. Y dice aquí en esta cita importante, en su libro Historia de las corrupciones del cristianismo, dice, siendo que los templos se construían en honor de santos particulares y especialmente de mártires, aquí una cosa importante, que en el Islam está prohibido construir mezquitas encima de tumbas. Eso ya hablaremos detalladamente de eso, pero fíjese, yo quiero que usted reflexione cómo el Islam cierra la puerta ante cualquier intento de idolatrar, ante cualquier intento de introducir en el Islam prácticas idólatras. Y por eso, gracias a Allah, el Islam está protegido. Y la única religión hoy en día totalmente libre de cualquier práctica, o también de cualquier teoría, cualquier práctica o enseñanza idolatra, es el Islam. Y dice, resultó natural adornarlos con pinturas y esculturas que representaran las grandes hazañas de esos santos y mártires. Y por cierto, todo esto era parte de costumbres paganas de griegos y romanos. Esa fue una circunstancia que hizo que las iglesias cristianas fueran más parecidas fíjese aquí, mire qué dice, fueron más parecidas a los templos paganos, que también eran adornados con estatuas y pinturas. Y eso también tendía a llevar a la masa ignorante hacia la nueva adoración, facilitándole la transición. Y por eso tú, como musulmán, entiendes o comprendes el motivo, la razón, y tienes un cuidado especial con estas cosas y con los actos sean más insignificantes a nuestros ojos, que sí podrían conducirnos a caer en actos de idolatría. Aquí, en esta parte, hablamos acerca de digamos, demostración de algunos paralelismos entre el cristianismo y el paganismo, para demostrar cómo llegó a infiltrarse
todo lo que hoy en día se practica de idolatría, de adoración en el cristianismo. Por ejemplo, una de las prácticas conocidas en el cristianismo es la sangre de Jesús, el vino que se convierte en sangre, el pan que se convierte en el cuerpo de Jesús. Algo que se llama, yo creo que se llama Eucaristía, algo así, si no me equivoco. Creo que se llama Eucaristía en el cristianismo. De todas formas, aquí nosotros, bueno, estos solamente son ejemplos, pero realmente se escribió y podemos decir que se derramó mucha tinta para revelar el paralelismo entre el cristianismo y entre religiones anteriores al cristianismo, como las religiones practicadas en el imperio persa y las religiones practicadas en el imperio romano antes del cristianismo. Y aquí se da cuenta o se arroja luz sobre algunos rasgos de ese paralelismo. El primero se plasma en el agua consagrada y el pan, o el vino que se convierte, según la creencia cristiana, en la sangre de nuestro amado profeta Jesús, la paz y las bendiciones de la Señora. Claro que no es verdad, pero bueno, es una práctica muy conocida, especialmente entre los católicos y también entre los ortodoxos, que es la iglesia de Europa del Norte, donde está Ucrania, donde está Rusia, también la iglesia de Egipto, así, se llama la iglesia ortodoxa. Y dice aquí, en un libro que mitos bíblicos y sus paralelos en otras religiones, y ahí está también el nombre del escritor, Doane, y dice que los persos utilizaban agua consagrada y pan en el antiguo culto de Mitra. Mitra era un dios para los persas. Mitra era un dios para los persas. Y dice, es en la religión antigua de Persia, la religión de Mitra, el mediador Mitra, fíjese la semejanza entre lo que creían en Mitra y lo que creyeron después en Jesús. La religión de Mitra, que representaba para ellos el mediador, el redentor y salvador. Encontramos la semejanza más cercana al sacramento de los cristianos y del que evidentemente deriva. Quienes eran iniciados en los misterios de Mitra o se hacían miembros tomaban el sacramento del pan y el vino. Tomaban el sacramento del pan y el vino. Vemos otro paralelismo importantísimo. Esto es algo muy conocido también en la historia de los faraones. Osiris era un dios egipcio, bueno, lo llamaban así, el dios de la vida o la muerte y la fertilidad. Y este dios, que llamado Osiris, para ellos ofrecía el mismo encanto de una salvación fácil, lo que concuerda con el mismo concepto paulino de la salvación a través del sacrificio expiatorio de Jesús. La salvación, el concepto de Pablo Tarso, es un apóstol en el cristianismo, ya hablaremos detalladamente de él, por cierto, que tenemos una parte sobre Pablo en el segundo nivel, inshallah. El concepto de Pablo, que consiste en que la salvación viniese o venga solamente a través de la sangre de Jesús, a través del sacrificio expiatorio de Jesús. Que el sacrificio expiatorio de Jesús y la sangre de Jesús representa la salvación y redención de la especie humana o de la humanidad. Este concepto lo mismo tenía el culto de Osiris, el antiguo dios que representaba para los faraones en ese tiempo la salvación, que representaba para ellos la esperanza y la oportunidad de ser salvados a través de su sacrificio. Y dice aquí el autor, en su libro Creencia Egipcia, Pensamiento Moderno, el secreto de esa popularidad era que él, es decir, ese dios Osiris, había vivido en la tierra como benefactor, muerto para bien de la humanidad y vivió de nuevo como amigo juez, es decir, vivió de nuevo, es decir, se resucitó de nuevo como amigo y juez. La misma idea de la resucitación de
de Jesús. Y fíjense una cosa importantísima, que los escritores de los evangelios, y si hablamos en especial de Pablo, que ejerció una influencia especial y grande sobre los escritores de los evangelios, y Pablo claro que estuvo antes de los escritores de los evangelios. Y lo que llama mucho la atención es que ellos, a propósito, pusieron sus epístolas después de los evangelios. De todas formas, él estableció ese concepto de... fue el primero en enseñar o en difundir la idea de que Jesús, a través de su sangre, de su sacrificio expiatorio, dio la salvación para toda la humanidad y para todos, y que su resurrección tuvo lugar después de su muerte. Y esto, claro, que los que escribieron los evangelios, y especialmente Pablo, estaban impregnados de la cultura pagana, y en especial la griega y la romana. Esto era algo normal, frecuente para ellos en ese tiempo. Y por eso esta influencia se refleja, claro, en las escrituras. Por último, estas similitudes que nos sorprenden entre el cristianismo de Pablo, el cristianismo en general, y los cultos de Isías y Osiris, que eran faraones, en tiempo de faraón, son misterios que incluyen el nacimiento virginal, incluso de Horus, que Isis, que era la madre virgen, y su hijo, que se llama Horus, que nació de su madre, que era virgen, y el sacrificio expiatorio de Osiris, seguido por su resurrección, tras la cual asumió el papel de redentor. Claro que todo esto te llama mucho la atención. Entonces, que este paralelismo no puede ser casual, no puede ser coincidente, no puede ser una coincidencia, una semejanza total entre lo que es el cristianismo y lo que eran o lo que son las religiones anteriores al cristianismo. Por último, cito aquí un versículo importante y llamativo, sorprendente y también algo, puedo decir, aterrador, que dice Pablo en la primera parte de Corintios, una de sus epístolas. Dice en el capítulo número 9, en el versículo 19 y versículo 20, dice: él predicaba y viajaba, iba de un lugar a otro, y dijo: entre los judíos yo me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que estaban sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como lo que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios. Y todo eso, ¿por qué lo hacía? Lo hacía para ganar a estos. Aquí este versículo te explica y te muestra la mentalidad de Pablo. Pablo estaba dispuesto a hacer lo que fuese para ganar a las personas y para hacer que las personas se convirtiesen al cristianismo. Los paganos, él mismo se volvía pagano como ellos para que ellos se convirtiesen al cristianismo. Entre los judíos se volvía judío. Entre los sometidos a la ley se volvía como uno de ellos. Entre los que no estaban sometidos a la ley se volvía como uno de ellos. Esto te refleja la mentalidad de quien estableció y fundó la creencia y la doctrina cristiana. Estamos ante una persona, hoy en día lo llaman pragmático. Sí, bueno, una persona hoy en día se le puede llamar como oportunista, pragmático, que no tiene principios, que está dispuesto a hacer lo que sea para lograr sus objetivos. Y por eso este versículo es un versículo muy importante. Realmente yo leí después de este versículo, yo leí explicación de eruditos cristianos para ver cómo ellos intentan explicar o justificar lo que se puede decir como la hipocresía de Pablo.
Realmente sus explicaciones, desde mi punto de vista, no eran acertadas y era simplemente un intento de tapar la hipocresía de Pablo con palabras que realmente no convencen. Y él dice, sinceramente, entre ellos se volvía como uno de ellos, y a fin de ganarlos a ellos. Y al final dice que se volvió como, se volvió, hizo de todo para ganarlos a todos. Hizo de todo para ganarlos a todos. Bueno, y de ahí, claro que, fíjense, a partir de ahí entraron paganos, porque Pablo hablaba con ellos como si fuese un pagano, entraron judíos, entraron personas que no estaban sometidas a la ley, etc. Y todos entraban en el cristianismo arrastrando con ellos y agarrando lo que ellos creían antes de conocer el cristianismo. Y no encontraron ninguna resistencia ante su intento, su deseo de introducir lo que ellos creían antes en la nueva religión para ellos, que era el cristianismo. Esta es la última parte de nuestra clase de hoy, inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, soy todo oídos para ustedes, inshallah, mis hermanos. Si desean realizar alguna pregunta o alguna duda, adelante, mis hermanos, inshallah. Sea esto por escrito o sea usando el micrófono. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. ¿Quién está hablando? Marwa. Adelante, hermano. Sheikh, una pregunta. Usted nombró al principio de la explicación 2 libros, un diccionario y otro libro más, y dijo que era muy bueno. ¿Usted tiene esos libros en PDF o algo que pudiera compartir para uno leerlo? Inshallah, sí. Lo compartiré con las maestras y ellas, por su parte, con ustedes, inshallah. Muchísimas gracias, Sheikh. Inshallah, a usted también, que Allah le bendiga. Amén, Sheikh. Barakallah. Bueno, amén, amén, amén. Bueno, si no hay preguntas, inshallah, entonces paramos aquí, inshallah, y la próxima clase hablaremos sobre lo que... Sí, bueno, inshallah. Seguiremos hablando sobre el tema de la adoración adoración a los ídolos. Aquí tenemos Khalil Suárez. Adelante, hermano. Yo creo que se va a cortar la reunión. Adelante, hermano o hermana.